les bendiga, mis amados hermanos. Regresamos a nuestra tercera parte de la historia de la iglesia cristiana. Vamos a iniciar la sección La Era Imperial, la victoria del cristianismo. Esta era es desde el edicto de Constantino, año 313, hasta la caída de Roma, año 476. Tenemos el edicto de tolerancia de Nicomedia. Quisiera que tomaran nota en estos edictos para que conocieran cómo se evolucionó el edicto de tolerancia de Constantino. Antes del edicto de Constantino tenemos el edicto de tolerancia de Nicomedia, el cual en el 30 de abril del año 3011 se puso fin a las medidas represivas instituidas por el Imperio Romano en contra de los cristianos, por el emperador Diocleciano. Entonces, el edicto de Nicomedia fue promulgado por el emperador Galerio. Se enferma el emperador Galerio, y durante esos espantosos dolores que él está viviendo, él le pide a Dios que lo sane, y que si lo sana, él hace un edicto de tolerancia hacia el cristianismo para que el cristianismo pudiera celebrar su servicio de culto. Dado a que Galerio había sido uno de los perseguidores más eminentes, más atroces en contra del cristianismo, tenía todo tipo de normatividades en contra del cristianismo, cae enfermo, y durante su enfermedad él le pide a Dios: si me sanas, hago un edicto de tolerancia para que el pueblo cristiano pueda celebrar su servicio. Entonces él crea el edicto de tolerancia de Nicomedia. Sana, pero 5 días después fallece, él muere. Y dentro del imperio, como hay quien quiera ir en contra del cristianismo, dicen pues se puede abolir, se puede cancelar rápidamente el edicto de tolerancia de Nicomedia que hizo Galerio. 2 años después, año 313, Constantino, como entra como emperador, después de eso, después de Galerio, promulga el famoso edicto de tolerancia a poner final a toda persecución en contra de la iglesia. Ahora pongan esta nota por ahí, por favor. El edicto de tolerancia de Constantino se conoce originalmente como el edicto de Milán. No puede ser edicto de Constantino porque él es el emperador. Tiene que tener un nombre independientemente al emperador. Así que se llama el edicto de Milán. Edictum Mediolanense, que es también conocido como la tolerancia del cristianismo. El año 313, en el que se establecía la libertad de religión en el Imperio Romano, dando fin a las persecuciones dirigidas por las autoridades de ciertos grupos religiosos. Qué raro, ¿no? La mera religión es la que quería parar el cristianismo. El edicto fue firmado por Constantino I, también conocido como el Grande, Constantino el Grande, Licinio, Licinio, y otros dirigentes del Imperio Romano, del occidente y del oriente. En el momento de la promulgación del edicto, el imperio tiene cerca de 1500 sedes episcopales y al menos 5 a 7 millones de habitantes. No se me asombren al yo decir el título episcopales. Estamos muy mal organizados y muy mal informados. Episcopales simplemente significa templos. Y tenemos 5 a 7 millones de habitantes. De los 50 que componían el imperio profesaban el cristianismo. Muy bien. Entonces tenemos ahora vamos a leerlo. Cuando Diocleciano, año 305, deja el trono, el cristianismo está determinantemente prohibido. Tenemos 2 rivales, Maxencio versus Constantino. Maxencio representaba el elemento pagano o perseguidor, en contra del cristianismo.
tenemos que entender este concepto. Los emperadores detestaban al cristianismo y le llamaban al mero cristianismo paganismo. Atacaban al paganismo, ¿okay?, pero clasificando a los cristianos como paganos. Ahora quiero que piensen conmigo. Estoy de acuerdo con este emperador que dentro del servicio religioso o de adoración del cristianismo se puede experimentar algún tipo de paganismo. Porque si regresamos a la definición de paganismo, es alguien que no conoce la verdadera adoración a Dios. ¿Están todos conmigo? Así que ¿cuántos hemos cometido paganismo? La iglesia está llena de paganos, entonces, ¿verdad? Porque paganismo en su origen, en su definición, es morador de campo, o decir, un ignorante. Un ignorante idólatra que no conoce la verdadera adoración. Eso en sí es paganismo. Entonces estos emperadores que perseguían al cristianismo, si los llegáramos a revivir y preguntarles, oye, ¿por qué perseguías tanto al cristianismo? Nos respondían, no tanto porque los detestaba, sino porque odiaba su hipocresía. ¿Estamos viendo? Entonces ellos les decíamos, ¿pero por qué? Pues, ¿por qué me preguntas por qué? No saben a quién están adorando, no saben cómo adorarlo, no saben a quién adoran, no saben que dicen que Jesús, que Padre, que Espíritu Santo, y todavía quieren más de esa Trinidad, no saben ni quiénes son esos tres. No saben a quién están orando, de repente avientan que Señor, de repente gritan que Jehová, de repente gritan que Espíritu Santo, de repente gritan, no saben ni con quién están hablando. Hacen una capirotada de personajes en cada oración y están orando nada más por los tacos. ¿Me entienden? Entonces, se le comprende a los emperadores en molestarse de que el cristianismo no tenga bien definido su adoración verdadera. ¿Todos conmigo? Ok. Entonces en el año 312, el Constantino era amistoso con los cristianos, aunque todavía no profesaba ser creyente. Año 312, sus ejércitos se encuentran en el punto de Milvián, sobre el Tiber, 16 kilómetros de Roma, y él menciona la palabra hoc signo vinces, por esta señal conquistarás, una visión de una cruz luminosa en el cielo. Por lo tanto, él termina adoptando la cruz como la insignia de su ejército. En el año 313 después de Cristo, Constantino promulga el famoso edicto de tolerancia para poner final a toda persecución. 16 grandes beneficios de este edicto de tolerancia, también conocido como el edicto de Milán. Más de 200 años sin persecución. Restauran y abrían edificios para iglesias. La sociedad y el gobierno cubren los gastos de la iglesia. Se construye la basílica romana y también el salón de corte. Constantino da orden a construir templos. Sacrificios oficiales paganos cesaron. Ahora se hacía de forma social y cívica. Obispos o los ministros reciben sostén del Estado. Por primera vez existe el exento de impuestos. Eximieron el pago de contribuciones de parte de la iglesia. Leyes cristianas en el gobierno. La crucifixión se abolió. Constantino adopta como emblema sagrado la cruz como emblema sagrado de los cristianos. Se prohíbe la cruz como símbolo de muerte. Se cancela el infanticidio. Esclavos reciben trato más humano y también podían acusar a sus amos de ser crueles. Juegos de gladiadores se prohibieron por Constantino en el hipódromo. Ahora, no le hicieron caso cuando él quiso prohibir los juegos de los gladiadores. ¿Cuántos de ustedes están preparándose o son ministros del evangelio?
todos pudiéramos decir. ¿Cuántos de ustedes han dicho en la alabanza y en la adoración y en los cantos, doy hasta mi vida por ti? Y le hemos dicho a Dios eso. ¿Sí? Ok. Si tú sabes que miles de vidas van a parar de ser sacrificadas y martirizadas después de que la tuya se tome, ¿estarías dispuesto a darla? Si tú supieras que miles de vidas estarías evitando, previniendo que mueran otras vidas, ¿estarías dispuesto a dar la tuya? ¿Quieren saber cómo pararon los juegos en el hipódromo? Telemado. Se tuvo que aventar un sacerdote a los gladiadores para que se pudiera dar la muestra. Era un monje. Para que se pudiera dar la muestra que en los coliseos solamente existía derramamiento de sangre injusta, porque él era justo. Y si la vida de él se tomaba, entonces era una muestra. Espérate, aquí está sucediendo algo injusto. Se está tomando la vida del injusto. Asesinan al monje, pero para la matanza. Amén. Si quieren mi versión de Ciudad Juárez, yo lo digo de otra manera, todavía mucho más grosera. Tenemos que aprender a sacarnos la gallina de adentro. ¿Ok? Yo lo digo de otra manera, pero es mucho más grosera la manera como yo lo digo. Ok. Combates siguieron en el anfiteatro hasta el año 404, cuando el monje Telemado saltó a la arena, apartó a los gladiadores, asesinan al monje, pero paró la matanza. Seguimos adelante. Iglesia Imperial, la victoria del cristianismo. Tenemos 10 desventajas de la era imperial y de esta mezcla de la iglesia y el Estado. Todos ahora querían ser parte de la iglesia. Y los hipócritas por ganancia personal. Hombres mundanos, ambiciosos, sin escrúpulos, en puestos de la iglesia para obtener influencia social y política. La iglesia no tiene ningún negocio de andar metido en la política. Los obispos, ministros del evangelio, no tenemos ningún negocio que andar mendigándole al gobierno ni un juguete ni un plato de comida. Porque a través de la historia, la misma historia de la iglesia cristiana nos ha demostrado que la iglesia es la que ha financiado las guerras del gobierno. A la iglesia es a la que se le pide. A la iglesia no anda mendigando nada al gobierno. La iglesia no tiene ningún negocio estar metido con el Estado. Esta grabación se graba, se pasa por YouTube, se pasa por palaciodelrey.com, se pasa por universidaddayspring.com, y mis amados hermanos de México van a estar escuchando esto, y lo vuelvo a repetir: la iglesia no tiene ningún negocio estar metido mendigándole a la política, ni por bloque, cemento y varilla. Amén. El tono moral cristiano fue más bajo que durante la persecución. El tono moral de la iglesia fue más bajo que cuando se estaba viviendo la persecución de la iglesia. Obvio, están viviendo un imperio. Los servicios de adoración aumentaron en esplendor, pero eran menos espirituales. En otras palabras, espectáculos en nuestra alabanza y nuestra adoración. Las formas y ceremonias del paganismo gradualmente se infiltraron en la adoración. ¡Wow! Algunas de las antiguas fiestas paganas llegaron a ser fiestas de la iglesia, con cambio de nombre, por supuesto, como bodas cristianas con la víbora de la mar. ¿Ok? Persiguiendo una serpiente todo alrededor de la boda. Pues sí, se ríe, pero es la verdad. 405 DC, en los templos comenzaron a aparecer, adorarse y rendirse culto a las imágenes de santos y de mártires.
La adoración de la Virgen María sustituyó a la adoración de Venus y de Diana. Pero terminamos con una virgen de todos modos. La cena del Señor llegó a ser un sacrificio en lugar de un acto recordatorio. El anciano evolucionó de predicador a sacerdote. ¿Qué quiere decir eso? Gente inmadura se coloca en lugares de liderazgo. El anciano evolucionó de predicador a sacerdote. ¿Ok? Simplemente por ser, entre comillas, ¿qué dice ahí? Simplemente por ser anciano. Todo esto sucede por la iglesia imperial, porque estamos viviendo un imperio. ¿Cómo hubiera sido mejor la iglesia y el Estado unidos o separados? Si se le hubiese permitido al cristianismo desarrollarse normalmente sin tener el poder del Estado, y si el Estado hubiese continuado libre del dictado de la iglesia, ambos hubieran sido mejores estando separados. ¿Están de acuerdo conmigo? La iglesia imperial, seguimos ahora, desde la fundación, ambos hubieran sido mejores separados. Continuamos de la fundación de Constantinopla, la división del imperio, supresión del paganismo, controversias y concilios, nacimiento del monacato, la separación de la iglesia y el Estado. El cristianismo ahora se reconoce como la religión del imperio romano. ¿Ok? Constantino comprende que Roma está íntimamente asociada con la adoración antigua y dominada por el paganismo. Constantino elige su nueva capital. Pongan esta nota por ahí si quieren conocerlo, no está tan completo así en sus libros. Su nueva capital, Bizancio, con Z, Bizancio, lo cual después Constantino entra a esa ciudad y le cambia el nombre y le llama Constantinopla. Después de que fallece Constantino, sus sucesores toman el imperio. Como no tienen la capacidad de guiar el gobierno como él lo hizo, sus tres sucesores, los cuales son sus tres hijos, son conquistados por musulmanes. Cuando son conquistados por musulmanes, Constantinopla se convierte en Istambul, que es la capital de Turquía. Los hijos de Constantino, los tres hijos de Constantino, no están en sus libros, si quieren poner ahí por ahí las notas. Se van a reír. Tres hijos de Constantino: Constantino, Constancio y Constante. Los tres hijos de Constantino: Constantino, Constancio y Constante. Constantino, el mayor, se pelea con el menor, Constante. Se pelean sus ejércitos, estamos hablando 30,000 en un lado y 50,000 en el otro, al grado de eliminarse. Se matan, se extinguen por completo. Y el otro que queda vivo, el de en medio, Constancio, que es el más bueno, no pelea tanto, manda a eliminar las familias de los otros dos. Sí, manda a ejecutar su propia familia política, los otros dos. Primos, sobrinos, cuñados, suegros, elimine todo lo que tenía que ver con Constantino y con Constante. Ok, tenemos Bizancio, ok, era la capital. Cuando entra Constantino y entra a Bizancio, ok, era la capital de Tracia, sitiada a la entrada del estrecho de Bosforo, sobre una parte de lo que ahora se le llama a Estambul. Era una colonia griega, no era la gran cosa. Pero la razón por qué lo escoge es porque él quería irse a una ciudad que no pueda ser tan conquistada. ¿Roma dónde está? Roma está agua a la izquierda, agua a la derecha, agua al sur, agua al norte. Puede ser conquistada por enemigos fácilmente.
no está de acuerdo a estar ahí y dice, mejor me voy a una ciudad donde no puedo ser tan fácilmente conquistado. Y a través de la historia, esta ciudad muy pocas veces han logrado llegar enemigos a dominar donde está Constantino ahorita. ¿Ok? Entonces Constantino elige su nuevo capital, Bizancio, emperador, que es el gobierno, y patriarca, obispo, vivían en armonía. La iglesia controlada. La iglesia, por dócil, era controlada por el gobierno. Después se voltea la historia. Después el gobierno es controlado por la iglesia. Pero por ahorita estamos en la iglesia imperial. Entonces se crea un templo que es la Sagrada Sabiduría, así se le llama, construido por Constantino. Fue la primera catedral del cristianismo durante 11 siglos. Fue la principal catedral. Por 11 siglos, que es 110 años, fue la iglesia más hermosa. Es algo asombroso. Hasta el año 1453 después de Cristo, que los turcos invaden y la convierten en una mezquita. El imperio oriental era el griego y el occidental el latino, dividido por el mar Adriático. Esto comienza a crear una separación en la iglesia también. Afortunadamente, el paganismo cae de su elevado sitial. Ahora, es importante ver esto porque el paganismo cae de su elevado sitial, pero tenemos una mezquita de musulmanes. ¿Puede aprender el evangelio algo de aquí? Los musulmanes son más celosos al paganismo, ¿ok?, que lo que el cristianismo lo es. El cristianismo es más tolerante, desafortunadamente. ¿Okay? Entonces Constantino y la supresión de su paganismo era tolerante a todas las religiones y a la política, lo cual fue errado, porque al ser tan tolerante a todas las religiones y a la política, pues puedes crear paganismo. Es la fórmula perfecta para poder tener paganismo. Pero no paró de manera forzosa la adoración pagana. Paró las ofrendas a la estatua del emperador. El hecho de que tenía esta mezcla de emperador y religioso, obispo al mismo tiempo, y tienes el imperio, se consigue el título que ustedes conocen como sumo pontífice, Pontifex Maximus, ¿ok? El sumo pontífice. Sumo pontífice simplemente significa que es el más elevado. Entonces se crea aquí un tipo de cristograma como representación de la religión que él tiene, lo cual se le conoce como el Cairo o Chi-Ro. Pónganlo por ahí, por favor. C-H-I-R-H-O, que es la X y la P. La X y la P, utilizada por muchas religiones, especialmente la episcopal, también la anglicana. Era el símbolo de cristograma y representación de Cristo durante la era de Constantino, conocido como el Cairo, C-H-I-R-H-O, ¿ok? O Chi-Ro. ¿Sí lo ven en el celular? La X sobre la P, que significa, ya traducido al griego, Cristo. Chi, Cris y Ro, esto, Cristo. ¿Ok? Mucho más simplificado el Cairo. Entonces, este símbolo lo pones sobre un poste para cargar en la mano. Carga el sacerdote como un tipo de bastón, y arriba del bastón tienes la X y tienes la P, que es Cairo o Chi-Ro. Y ese Chi-Ro viene siendo ya el cristograma que se diseñó Constantino para
para la representación del cristianismo durante su reinado. Y fue utilizado ya de ahí en adelante. La X y la P fue utilizado ya por otros emperadores después de él. Lo empiezan a poner en monedas, en el dinero, lo empiezan a poner en los templos. Lo utiliza como bandera de estandarte el ejército, mero enfrente. Varios ejércitos utilizan este símbolo en representación del cristianismo para poder entrar en defensa de Israel, entrar en defensa de Jerusalén, disculpen, en defensa de la ciudad de Jerusalén, porque los musulmanes durante esta era andan intentando conquistar la ciudad de Jerusalén. Y existen varios grupos protectores de Israel, de Jerusalén, alrededor de Europa, después de que Constantino fortalece el cristianismo en Europa. Después de que Constantino fortalece el cristianismo en Europa, ellos mismos se salen de Europa y van a proteger la ciudad de Jerusalén de insurgentes musulmanes que están rodeando toda la ciudad de Jerusalén. Todo el ejército, todo el desierto alrededor de Jerusalén está sitiado por musulmanes y está el ejército en el centro. Está el ejército está la ciudad de Jerusalén en el centro. El mar está algo lejos, queda todavía unos cuantos kilómetros de ahí para poder correr al mar y buscar refugio. Entonces tenemos los sucesores de Constantino, los cuales fueron intolerantes. Crearon ellos ya leyes opresivas de conversión. Todos los sacrificios cesaron, los templos fueron confiscados para uso exclusivo del cristianismo, ofrendas paganas fueron confiscadas, el hijo, pena de muerte a paganos, una ley en contra de todo el que hablara contra el cristianismo, ofrendas solo para el cristianismo. El paganismo tuvo mártires, muy pocos los que estaban los que eran paganistas. Los que practicaban el paganismo. Paganismo queda exterminado por 3 a 4 generaciones, muy poco, 30 a 40 años, muy poco queda exterminado el paganismo, pero sí surgió, sí fue uno de los resultados del reinado de Constantino. Luego surge la guerra más fuerte, una guerra civil en el campo del pensamiento. Tenemos estas 3 guerras. Doctrina de la Trinidad. Todavía estamos discutiendo en ese tema, ¿verdad? La doctrina de la Trinidad, lo que se argumenta es la relación del Padre y del Hijo, que Jesús es inferior a Dios y no era eterno por tener principio. Es lo que se estaba creyendo en ese entonces. La naturaleza de Cristo, la naturaleza divina, tomó la naturaleza humana de Cristo. Por lo tanto, Cristo fue Dios y no hombre. ¿Ok? Y luego el pecado y la salvación. No heredamos tendencias pecaminosas de Adán. Cada uno elige el pecado o la justicia, el pecado o la salvación. Esa es otra guerra civil que se estaba viviendo internamente entre el pueblo cristiano. El imperio crea grandes estragos. El imperio siempre ha creado grandes estragos. Mientras ustedes toman nota de estos últimos 3 puntos allá abajo, doctrina de la Trinidad, naturaleza de Cristo y el pecado y la salvación, yo continuaré hablando para que ustedes tomen nota de esos 3 batallas que se están viviendo. Según el pensar del creyente de hoy en día, nos involucramos en la política. Quiero presentarle este reto a todos los que están escuchando a través de video y van a seguir escuchando a través de los diferentes medios donde van a escuchar. Según nos involucramos en la política, entre comillas, porque quiero hacer un cambio en nuestra sociedad. Mis amados hermanos, por 2000 años
no funcionó, no ha funcionado, ni funcionará. ¿Por qué estoy tan seguro? Porque Dios ya nos dio su gobierno perfecto, la teocracia. Nuestra encuesta debe de ser investigarla y vivirla. Millones han intentado la política, perdiendo su tiempo, sin lograr ningún cambio, causando que sus propios propósitos de existencia de parte de Dios se queden truncos. Dejamos trunco el propósito de Dios para nuestras vidas por perseguir el sueño de algún ambicioso, por andar buscando cómo llenar vacíos introspectivos, vacíos internos, muy internos, dilemas personales no resueltos en nuestro espíritu. Nos causa ir a llenarnos en los falsos ilusorios de la política humana. Esos dilemas no resueltos guían a la persona al falso ilusorio que posiblemente pueda encontrar su sentido de pertenencia en política humana. Gobiernos disfuncionales que lo único que hacen es contradecir la teocracia de Dios. Ese sentido de pertenencia, de tomar poder en la pandilla, de tomar poder en la pandilla política, se le llama sentidos de pertenencia farisaicos. Cristo nos enseñó a tomar fuerza de nosotros mismos cuando encontramos quién somos en Cristo y no a tomar fuerza en el montón. La historia misma nos ha enseñado que no puede funcionar si observamos la trayectoria de la misma historia. Nos ha demostrado no funciona la relación. Independientemente de mi opinión, la opinión de él. Si entonces entre todos decimos, ok, vamos a ver entonces estadísticas. Vamos a ver entonces si se ha podido o no se ha podido ver. Vamos a ver más catástrofe en que la iglesia pierde su santidad, en que la iglesia se le infiltra la hipocresía, en que la iglesia no sabe manejar la relación de política, de Estado, iglesia, en la relación apropiada. Así que estamos como estamos ahorita, separados, iglesia y Estado, es la mejor posición en la que pudiéramos estar, como estamos ahorita. Separados, la iglesia tiene su independencia, el Estado tiene su propia independencia, estamos mejor como estamos ahorita, separados, gracias a Dios, de la evolución de la historia que nos ha llevado a poder ver la diferencia entre los dos. Esta misma separación en el año 320 es lo que hizo que un grupo dijera hasta aquí. Durante la era imperial, voy a volver a cubrir esto después del receso, estamos por tomar un descanso. Durante la era imperial, en el año 320, hubo un grupo que dijo del año 320 al año 529. Por estos 200 años hubieron grupos que dijeron no funciona la relación de cómo estamos viendo el imperio controlando a la iglesia o la iglesia controlando el imperio. Fue el nacimiento del monacato. Fue lo que crea los monasterios, en decir, si no va a haber santidad en la relación de la sociedad abiertamente entre lo que es iglesia y Estado, nosotros vamos a vivirla reclusados dentro de nuestros propios monasterios, separados de todo. Ahí es donde se crea el monacato. Así que no es negativo el propósito del por qué nació el monacato, del por qué nacen los monjes, no tiene nada de malo, ¿ok? Lo malo fue pues ya todo lo que se hizo después de eso, ¿verdad? Que pensaban que la vida de celibato era la única manera de vivir y ya la manera horrible de
de que ellos empezaron a promocionar el monasterio como manera de vivir, porque creó hasta desintegración familiar. ¿Okay? Pero el inicio del por qué ellos decidieron separarse fue por la observación de que ellos vieron que históricamente no está funcionando esto de la iglesia y el Estado en relación una con la otra. ¿Ok? Tomamos un receso, vámonos a 5 minutitos de descanso y luego regresamos a nuestra clase.